¿Y si todo lo que crees sobre tu salvación no fuera suficiente? Imagina despertar en medio de un silencio pesado, donde tu alma sabe algo que tu mente aún no quiere aceptar. No hay ruido, no hay distracciones, solo una inquietud que crece lentamente dentro de ti, como una voz que susurra: esto es para ti. Hay momentos en la vida en los que Dios no habla con consuelo, sino con una advertencia que sacude lo más profundo del corazón. Este puede ser uno de esos momentos. Porque hay una verdad que ha permanecido oculta a plena vista, una verdad que muchos han escuchado, pero pocos han entendido realmente. En las sombras de la historia bíblica existe una ciudad que lo tuvo todo: poder, riqueza, influencia, pero estaba espiritualmente muerta. Una ciudad que caminaba directo hacia su destrucción sin siquiera darse cuenta. Y lo más inquietante no es su pecado, sino lo que ocurrió cuando creyeron que estaban a salvo. Nínive no era una ciudad cualquiera. Era el reflejo de una humanidad que cree que puede acercarse a Dios sin rendirse completamente a Él. Era fuerte por fuera, pero vacía por dentro. Y cuando la advertencia llegó, algo impactante sucedió. Todos reaccionaron, todos creyeron, todos cambiaron, al menos por un momento. Pero hay algo que no te han dicho, algo que cambia completamente la forma en que entiendes la fe. Porque creer no siempre significa haber sido transformado, y hay una línea invisible, casi imperceptible, entre una fe que salva y una fe que solo calma la conciencia por un tiempo. Tal vez has sentido eso antes. Esa sensación de estar cerca de Dios, pero no completamente en paz. De creer, pero aún cargar un peso que no desaparece. Como si algo dentro de ti supiera que aún falta algo, aunque no puedas explicarlo con palabras. Este mensaje no llega por casualidad. No es un video más en tu pantalla. Es una interrupción divina en medio de tu rutina. Porque mientras muchos siguen adelante sin cuestionarse nada, hay algunos como tú que sienten que algo no está completo. Hay una diferencia entre escuchar sobre Dios y ser tocado por Él, entre repetir palabras y vivir una transformación real. Y esa diferencia puede definir no solo tu presente, sino tu eternidad. La historia de Nínive no es solo un relato antiguo, es un espejo, es una advertencia silenciosa que atraviesa el tiempo para confrontar una pregunta que pocos se atreven a enfrentar. ¿Es posible creer y aún así no haber nacido de nuevo? Respira profundo por un momento. Siente lo que está pasando dentro de ti ahora mismo. Esa mezcla de inquietud, curiosidad, incluso un poco de temor. No la ignores, porque muchas veces es así como Dios despierta el alma antes de revelar la verdad. Hay algo en este mensaje que no puedes dejar pasar. Algo que tu espíritu reconoce aunque tu mente aún esté intentando entenderlo. Y cuanto más avanzamos, más claro se vuelve que esto no es información, es confrontación. Quizás has dicho muchas veces que crees en Dios. Quizás has orado, has buscado, has sentido cosas profundas. Pero hoy, la pregunta no es cuánto has creído. La pregunta es, ¿qué ha cambiado realmente dentro de ti? Porque hay una fe que emociona y hay una fe que transforma. Una que dura momentos y otra que cambia destinos. Y entender esa diferencia puede ser la decisión más importante de toda tu vida. Si sientes que algo dentro de ti está despertando ahora mismo, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios, paz en Cristo. No como una frase más, sino como una declaración. Porque cuando escribes paz en Cristo, estás sellando este momento en tu espíritu, estás activando tu fe, estás diciendo públicamente que tu corazón está atento, despierto y dispuesto a recibir lo que Dios quiere revelarte. Y al hacerlo, te unes a miles de personas que hoy están declarando esa misma paz sobre sus vidas. Una paz que no es superficial,
sino eterna. Nínive no era solo una ciudad antigua perdida en los libros del pasado, era un gigante vivo, respirando arrogancia, envuelto en poder y completamente ajeno al abismo que se abría bajo sus pies. Sus murallas eran altas, sus puertas imponentes, y su nombre hacía temblar a otras naciones. Pero detrás de esa grandeza había algo invisible que crecía en silencio, una oscuridad moral que nadie parecía notar, o peor aún, que todos habían aprendido a ignorar. Las calles estaban llenas de comercio, de voces, de movimiento constante, pero también de injusticia, de violencia escondida, de corazones endurecidos. Era una ciudad donde el fuerte aplastaba al débil, donde la crueldad no era un accidente, era cultura, y lo más peligroso de todo no era su maldad, sino su sensación de seguridad. Pensaban que nada podía derribarlos. Es curioso cómo el ser humano puede acostumbrarse al pecado como si fuera parte natural de la vida. Como alguien que entra en una habitación con mal olor y después de un tiempo deja de percibirlo. Así vivía Nínive, así viven muchos hoy. Lo que al principio incomodaba, ahora parece normal. Lo que antes generaba culpa, ahora se justifica. Pero hay algo que la historia nos enseña una y otra vez. Dios no ignora lo que el hombre decide normalizar. En el libro de Génesis, cuando la maldad llenó la tierra en los días de Noé, el juicio no fue inmediato, pero fue inevitable. Y así también, Nínive caminaba sobre ese mismo hilo invisible, creyendo que el tiempo era señal de aprobación, cuando en realidad era misericordia acumulándose antes de una decisión final. Imagina por un momento el cielo observando esa ciudad, no con indiferencia, sino con una mezcla de justicia y paciencia, como un padre que ve a su hijo destruirse poco a poco, esperando el momento en que reaccione antes de que sea demasiado tarde. Porque Dios no desea destruir, pero tampoco puede negar lo que es justo. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante, porque Nínive no era ignorante. No eran personas que nunca habían oído hablar de Dios. Eran conscientes, de alguna forma, de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero eligieron seguir adelante como si no hubiera consecuencias, como si la vida fuera un camino sin rendición de cuentas. Jesús habló de algo parecido cuando contó la parábola del rico insensato, aquel hombre que acumuló riquezas y se dijo a sí mismo: «Alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe, regocíjate». Pero esa misma noche, su alma le fue pedida, no porque no tuviera éxito, sino porque vivió como si Dios no fuera parte de su realidad. Nínive estaba en esa misma posición, exitosa por fuera, vacía por dentro, fuerte en apariencia, frágil en esencia. Y cuando una sociedad entera llega a ese punto, el peligro no siempre se siente, pero está más cerca de lo que parece, como un terremoto silencioso que se prepara bajo la superficie, sin hacer ruido, pero con una fuerza capaz de cambiarlo todo en un instante. Hay una frase en la Escritura que resuena como un eco a través del tiempo: el camino del hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. Y eso describe perfectamente el estado de Nínive. Caminaban convencidos, pero estaban equivocados. Y lo más aterrador es que no lo sabían. Tal vez esto no suena tan lejano como parece, porque incluso hoy hay personas que viven con la misma lógica, personas que dicen creer en Dios, que reconocen su existencia, pero que construyen su vida sin rendirse realmente a Él, como si creer fuera suficiente para estar seguros, como si reconocer a Dios fuera lo mismo que obedecerle. La historia de Nínive no comienza con su arrepentimiento, comienza con su ceguera, una ceguera espiritual que no se ve en los ojos, sino en las decisiones, en la forma de vivir, en la ausencia de temor reverente. Porque cuando el corazón se endurece, la verdad deja de incomodar, y eso es más peligroso que cualquier error visible. Dios había visto suficiente, no porque su paciencia se hubiera agotado de repente,
sino porque la justicia no puede ser ignorada para siempre. Hay un punto donde la advertencia se vuelve necesaria, donde el silencio se rompe, donde el cielo decide hablar no con susurros, sino con claridad. Y cuando ese momento llega, no es para destruir sin sentido, es para dar una última oportunidad. Porque incluso en medio del juicio, Dios sigue siendo misericordioso, como cuando envió a Moisés a Egipto antes de las plagas, dando oportunidad al faraón de cambiar. Pero la diferencia siempre está en la respuesta del corazón. Nínive estaba a punto de recibir esa advertencia, no una señal confusa, no un mensaje ambiguo, sino una voz clara que atravesaría la ciudad como un relámpago en la noche. Un mensaje que no dejaría espacio para dudas. Un llamado que obligaría a cada persona a decidir qué hacer con su vida. Y en ese punto exacto, donde el pecado ya no puede esconderse y la verdad está a punto de ser revelada, la historia se transforma en algo más que un relato antiguo, se convierte en un espejo. Porque la misma pregunta que estaba a punto de confrontar a Nínive, también está delante de ti ahora. El mensaje no llegó envuelto en suavidad ni en palabras diseñadas para agradar. No hubo introducción larga, ni explicaciones complejas. Fue directo, como un golpe que despierta a alguien en medio de un sueño profundo. Un solo hombre caminando por las calles de una ciudad poderosa, llevando en su voz el peso de una advertencia que no podía ser ignorada. Era un contraste imposible de ignorar. Un profeta solitario frente a una multitud acostumbrada a no rendirse ante nada. No venía con armas, no venía con ejércitos, pero traía algo mucho más fuerte. Traía una palabra que no nacía en la tierra, sino en el cielo. Y cuando esa palabra es liberada, no importa cuán grande sea la ciudad, el corazón humano comienza a temblar. El mensaje era corto, pero cargado de una fuerza espiritual que atravesaba las defensas invisibles de cada persona. No dejaba espacio para interpretaciones cómodas, no buscaba aprobación, no intentaba convencer con argumentos humanos. Era una declaración, una advertencia, un límite marcado con claridad. El tiempo se estaba acabando. Imagina escuchar algo así en medio de tu rutina diaria. Estás caminando, hablando, pensando en lo de siempre, y de repente, una voz rompe el flujo normal de tu vida y te enfrenta con una verdad que no puedes ignorar. Eso fue lo que ocurrió en Nínive. No fue un susurro, fue un llamado que exigía una respuesta. Hay algo en la forma en que Dios habla cuando decide confrontar al ser humano. No es confuso, no es ambiguo. En el libro de Isaías se dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. No era un mensaje para entretener, era un mensaje para despertar. Muchos hoy buscan palabras que los hagan sentir bien, que los tranquilicen, que les digan que todo está correcto. Pero el mensaje que llegó a Nínive no tenía ese propósito, no buscaba comodidad, buscaba transformación. Y la transformación verdadera casi siempre comienza con incomodidad. Jesús mismo habló de esto cuando dijo que la puerta es estrecha y el camino angosto, no porque Dios quiera dificultar las cosas, sino porque la verdad no puede ser ajustada a la comodidad humana. La verdad es firme, es clara, y a veces es incómoda, pero siempre es necesaria. El mensaje que resonó en Nínive tenía ese tipo de claridad. No ofrecía opciones, no daba excusas, no proponía negociaciones. Era como un reloj que de repente se vuelve visible, marcando cada segundo con una intensidad que antes no se sentía. Y cuando uno se da cuenta de que el tiempo es limitado, algo dentro cambia. Es interesante cómo el corazón humano puede resistirse a muchas cosas, pero cuando se enfrenta con una verdad absoluta, algo comienza a quebrarse. No siempre de inmediato, no siempre de forma visible, pero comienza un proceso interno que no puede detenerse fácilmente. La voz del profeta no solo hablaba a la ciudad, hablaba a cada persona, a sus decisiones, a sus secretos,
a todo aquello que nadie más veía. Porque cuando Dios habla, no lo hace de forma general, lo hace de manera personal, como si cada palabra tuviera un destino específico dentro del alma de quien escucha. Y ahí es donde ocurre algo profundo, porque ya no se trata de una ciudad, ni de una historia antigua, se trata de un encuentro entre la verdad y el corazón humano, un momento donde cada persona debe decidir si ignora lo que escucha o si permite que esa verdad penetre y transforme. En el libro de Hebreos se describe la palabra de Dios como viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no es solo una descripción, es una realidad. Y eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento. El mensaje no era largo, pero su efecto era profundo. Como una piedra lanzada a un lago tranquilo, creando ondas que se expanden mucho más allá del punto inicial. Lo que comenzó con una voz, estaba a punto de convertirse en una reacción que nadie podía prever completamente. Porque cuando la verdad entra en contacto con el corazón, siempre hay una reacción. Puede ser rechazo, puede ser indiferencia, o puede ser algo completamente distinto, algo que nace desde lo más profundo, algo que no puede fingirse, algo que transforma no solo lo que una persona piensa, sino lo que decide hacer a partir de ese momento. Y en ese instante preciso, mientras las palabras aún resonaban en el aire y el eco comenzaba a instalarse en cada rincón de la ciudad, algo invisible estaba ocurriendo dentro de las personas, algo que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. Algo comenzó a cambiar en el aire de Nínive, como cuando una tormenta se forma sin que aún caiga la primera gota. No se veía con los ojos, pero se sentía en el ambiente. Las palabras habían sido sembradas y ahora estaban haciendo eco en los corazones. Lo que antes era ruido y rutina, empezó a convertirse en silencio y reflexión. Los primeros en reaccionar no fueron los más poderosos, sino aquellos que aún tenían sensibilidad en el alma, personas comunes, que al escuchar la advertencia sintieron un peso en el pecho, como si una verdad olvidada hubiera sido despertada de repente. No podían seguir como si nada hubiera pasado. Algo dentro de ellos decía, esto es real. Ese tipo de reacción no nace de la presión externa, nace de una convicción interna. Es lo que ocurre cuando la verdad toca el espíritu. No necesitas que alguien te obligue, no necesitas pruebas visibles, simplemente sabes. Como cuando el hijo pródigo, en medio de su miseria, volvió en sí y entendió que había perdido el camino. Poco a poco, esa convicción comenzó a extenderse como fuego en un campo seco. Las conversaciones cambiaron, las miradas se volvieron más serias, las risas vacías empezaron a desaparecer. Ya no era solo una advertencia escuchada, era una realidad que comenzaba a ser aceptada. Lo impresionante es que no fue un movimiento superficial, no fue solo emoción del momento. Las personas comenzaron a humillarse, a reconocer su condición, a dejar de justificarse. Como cuando el rey David dijo, «Mi pecado está siempre delante de mí». Esa conciencia no destruye, despierta. En las calles, hombres y mujeres comenzaron a detenerse, a bajar la cabeza, a cuestionar sus propias acciones. No era vergüenza pública, lo que los movía era un reconocimiento interno de que habían estado viviendo lejos de lo correcto. Y cuando eso sucede, algo profundo comienza a romperse dentro del ser humano. Incluso las autoridades, aquellos que normalmente se aferran al poder, sintieron el impacto. El mensaje no respetó posiciones ni jerarquías. Llegó a todos por igual, porque delante de Dios no hay títulos que puedan cubrir el estado del corazón. El rey mismo dejó su trono. Ese acto no fue simbólico, fue espiritual. Quitarse la corona era reconocer que su autoridad no estaba por encima de la verdad. Vestirse de humildad era admitir que necesitaba misericordia, igual que cualquier otra persona. Hay algo poderoso en ese tipo de respuesta. No es común,
porque lo normal es resistirse, justificarse, postergar. Pero aquí ocurrió lo contrario. Una ciudad entera decidió no pelear contra la verdad, sino rendirse ante ella. El ayuno comenzó, el clamor se elevó, las personas dejaron sus hábitos destructivos, no como una estrategia para evitar consecuencias, sino como una reacción natural a una convicción profunda. Cuando el corazón cambia, las acciones lo siguen. Jesús habló de esto cuando dijo que un buen árbol no puede dar malos frutos, porque lo que está dentro siempre termina manifestándose afuera. Y en ese momento, Nínive comenzó a mostrar señales visibles de un cambio interno que estaba ocurriendo en silencio. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja de lo que parece. Porque aunque todo esto es impactante, aunque parece un despertar total, hay una pregunta que aún no ha sido respondida completamente. ¿Este cambio era realmente una transformación profunda o era una reacción intensa a una advertencia aterradora? Porque hay una diferencia entre reaccionar y ser transformado, y esa diferencia no siempre se ve a simple vista, como cuando alguien limpia su casa rápidamente porque sabe que alguien importante viene de visita, pero en realidad no ha cambiado su forma de vivir, solo ha ajustado su comportamiento por un momento. Desde afuera parece orden, pero por dentro todo sigue igual. Y en medio de este despertar masivo, de esta respuesta impresionante, de esta aparente entrega total, esa pregunta comienza a tomar forma en silencio, esperando el momento en que la verdad completa salga a la luz. Y entonces ocurrió algo que, a simple vista, parecía el final perfecto de la historia. El cielo observó la reacción de Nínive, vio sus ayunos, escuchó su clamor, percibió la humillación que se extendía por toda la ciudad, y el juicio se detuvo, como si una espada suspendida en el aire hubiera sido retirada en el último segundo. El silencio que siguió no fue vacío, fue cargado de alivio. La destrucción anunciada no llegó. Las casas permanecieron en pie, las calles no fueron consumidas, la vida continuó. Y en ese momento, muchos pudieron haber pensado, lo logramos, estamos a salvo. Pero esa sensación, aunque comprensible, escondía una verdad mucho más profunda que aún no había sido revelada. Porque hay una diferencia entre ser librado de un juicio inmediato y ser transformado para siempre. Y esa diferencia no siempre es evidente en el momento. A veces, el alivio puede confundirse con salvación. La pausa del castigo puede parecer aprobación, cuando en realidad es misericordia extendida. En las Escrituras, hay momentos donde Dios detiene consecuencias, no porque todo esté resuelto, sino porque está dando tiempo, como cuando el pueblo de Israel, en el desierto, era perdonado una y otra vez, pero aún cargaba dentro de sí una rebeldía que no había sido arrancada completamente. Nínive experimentó ese tipo de misericordia. Dios vio sus obras, vio que se apartaron de su mal camino y decidió no destruirlos en ese momento. Pero observa con atención, el texto no dice que sus corazones fueron completamente renovados. No dice que su naturaleza cambió. Solo describe una respuesta externa, profunda, sí, pero no necesariamente definitiva. Esto es lo que hace que la historia sea tan inquietante, porque desde afuera todo parecía correcto. Había señales visibles de arrepentimiento, acciones concretas, decisiones reales. Pero la pregunta más importante no es lo que se ve, sino lo que permanece. Jesús enseñó algo que ilumina este momento con una claridad impactante. Dijo que hay quienes limpian el exterior del vaso, pero por dentro siguen llenos de impureza. No porque no quieran cambiar, sino porque el cambio que experimentaron fue parcial, superficial o momentáneo. Es como un árbol que, durante una temporada, deja de producir frutos malos porque fue podado, pero cuya raíz sigue siendo la misma. Tarde o temprano, lo que está en la raíz vuelve a manifestarse, y eso no se ve en el instante, se revela con el tiempo.
La misericordia que Nínive recibió fue real. No fue una ilusión, no fue una señal débil. Fue un acto verdadero de compasión divina. Pero la misericordia no es el final del proceso, es una oportunidad dentro del proceso. Es una puerta abierta, no la meta alcanzada. Hay algo profundamente humano en esto. Muchas veces, cuando una persona evita una consecuencia negativa, siente que todo está resuelto. Como alguien que recibe una segunda oportunidad y promete cambiar, pero no transforma realmente lo que hay dentro de sí. En el tiempo de Jesús, muchos seguían la ley, cumplían normas, hacían lo correcto en apariencia, pero él veía más allá. Veía corazones que no habían sido rendidos completamente. Por eso dijo que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Esa declaración no es dura, es reveladora, porque muestra que hay una diferencia entre reconocer a Dios y vivir sometido a Él, entre reaccionar ante una advertencia y ser transformado desde lo más profundo del alma. Nínive reaccionó. Eso es innegable. Su respuesta fue impresionante, incluso ejemplar en muchos sentidos. Pero la historia no termina ahí, porque el hecho de que el juicio se haya detenido no significa que todo haya sido resuelto en el interior de cada persona. Y aquí es donde el mensaje se vuelve más cercano, más personal, porque no se trata solo de una ciudad antigua, se trata de una realidad que puede repetirse en cualquier tiempo, en cualquier lugar, incluso en el corazón de alguien que cree estar en paz. Porque ser librado de una consecuencia no es lo mismo que haber sido transformado por completo. Y entender esa diferencia no solo cambia la forma en que vemos esta historia, cambia la forma en que entendemos nuestra propia fe. Hay una distancia invisible, pero eterna, entre creer en Dios y nacer de nuevo. A simple vista pueden parecer lo mismo, porque ambos hablan de fe, ambos reconocen lo divino, ambos se expresan con palabras similares. Pero en lo profundo, son dos realidades completamente distintas, como la diferencia entre ver la luz a lo lejos y ser completamente envuelto por ella. Creer puede comenzar en la mente. Es aceptar que Dios existe, que es real, que tiene poder. Incluso los demonios creen, dice la Escritura, y tiemblan. Pero ese tipo de creencia, aunque reconoce la verdad, no transforma el corazón. Es como alguien que sabe que el fuego quema, pero nunca ha sentido su calor, ni ha permitido que esa experiencia cambie su forma de actuar. Nacer de nuevo, en cambio, no es un pensamiento, es un evento espiritual, es un cambio de naturaleza, es pasar de estar muerto por dentro a estar vivo en Dios. Jesús lo explicó con una claridad sorprendente cuando habló con Nicodemo, un hombre religioso, respetado, conocedor de la ley. Aún así, le dijo algo que lo desconcertó. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía. Pensaba en términos humanos, en volver al vientre, en repetir el proceso físico. Pero Jesús estaba hablando de algo mucho más profundo. Estaba hablando de un nacimiento que no ocurre en el cuerpo, sino en el espíritu. Un inicio completamente nuevo, donde lo viejo queda atrás, y algo totalmente diferente comienza a existir. Es como una semilla que ha estado enterrada durante años. Desde afuera parece muerta, sin vida, sin movimiento. Pero cuando recibe el agua correcta, cuando el suelo se abre, cuando la vida comienza a brotar, todo cambia. Ya no es una semilla escondida, ahora es una vida que crece, que se expande, que se transforma. Muchos creen en Dios como quien observa esa semilla desde afuera, la reconocen, la valoran, incluso hablan de ella, pero no han experimentado ese momento donde algo dentro de ellos se rompe y comienza una vida completamente nueva. Y esa es la diferencia que define todo. En el tiempo de Jesús, había personas que conocían cada palabra de la ley, que enseñaban, que guiaban a otros, pero sus corazones no habían sido renovados. Por eso él dijo que eran como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera,
pero llenos de muerte por dentro. No era una crítica superficial, era una revelación profunda sobre la naturaleza humana. Creer puede producir cambios externos, puede llevar a alguien a modificar comportamientos, a adoptar nuevas costumbres, a intentar vivir mejor. Pero el nuevo nacimiento cambia el interior, cambia los deseos, las motivaciones, la forma en que una persona ve el mundo y se relaciona con Dios. Es como cuando alguien aprende a imitar una voz. Desde afuera puede sonar convincente, puede parecer real, pero no es la esencia original. En cambio, cuando algo nace desde adentro, no necesita esfuerzo para parecer auténtico, simplemente lo es. El apóstol Pablo escribió que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dijo que algunas cosas cambian, dijo que todo es hecho nuevo. Esa es la evidencia de un nacimiento espiritual verdadero. Aquí es donde la historia de Nínive comienza a tomar un significado más profundo, porque una ciudad puede creer, puede reaccionar, puede incluso cambiar por un tiempo, pero eso no garantiza que haya ocurrido un nuevo nacimiento en cada corazón. Hay personas que han sentido emociones fuertes, que han tenido momentos espirituales intensos, que han llorado, que han prometido cambiar, pero siguen siendo las mismas en lo más profundo, no porque sean malas, sino porque nunca han experimentado esa transformación radical que solo Dios puede hacer. El nuevo nacimiento no es un esfuerzo humano, no es algo que se logra con disciplina, con conocimiento o con voluntad. Es una obra de Dios en el interior del ser humano. Es como el viento del que habló Jesús. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero puedes ver su efecto. Y ese efecto es innegable, porque cuando alguien nace de nuevo, ya no vive como antes. No porque esté obligado, sino porque algo dentro de él ha cambiado. Lo que antes atraía, ahora incomoda. Lo que antes parecía normal, ahora se siente fuera de lugar. Entender esta diferencia no es solo un detalle teológico, es una verdad que puede redefinir completamente la forma en que una persona entiende su relación con Dios. Porque no se trata solo de creer, se trata de haber sido transformado desde lo más profundo del alma. Hay dos tipos de fe que pueden verse iguales desde lejos, pero que producen destinos completamente distintos. Una nace del impacto del momento, de una emoción intensa, de una circunstancia que sacude, y otra nace de una transformación profunda, silenciosa, irreversible. La primera puede conmover, la segunda cambia la esencia. La fe superficial es como la lluvia que cae sobre una roca. Por un instante, todo parece mojado, todo parece cambiado, pero en cuestión de minutos, el agua desaparece y la superficie vuelve a estar seca, como si nada hubiera ocurrido. No penetró, no transformó, no dejó raíz. La fe real, en cambio, es como la lluvia que cae sobre tierra fértil. No se queda en la superficie, entra, se mezcla, transforma, y con el tiempo produce vida. No es inmediata, no siempre es visible al principio, pero sus frutos son inevitables. Jesús habló de algo muy parecido cuando contó la historia de las semillas que caen en diferentes tipos de suelo. Algunas brotan rápido, crecen con entusiasmo, pero cuando llega el sol fuerte, se secan porque no tienen raíz. No resistieron la prueba, no porque no quisieran, sino porque nunca se profundizaron. Hay personas que sienten a Dios en un momento, lloran, prometen, se comprometen, pero cuando la emoción pasa, la vida sigue igual. No hay raíz, no hay profundidad, no hay transformación sostenida. Y eso no significa que lo que sintieron fue falso, significa que fue incompleto. La fe superficial reacciona, la fe verdadera permanece. La primera se mueve cuando hay presión, cuando hay miedo, cuando hay necesidad. La segunda vive conectada incluso cuando todo parece estar en calma. No depende del momento, depende de una relación real con Dios.
Es como encender una vela en medio del viento. Puede iluminar por un instante, pero cualquier ráfaga la apaga. En cambio, una llama protegida, alimentada constantemente, no solo resiste el viento, crece con él. Esa es la diferencia entre una fe emocional y una fe formada en lo profundo. En el tiempo de Jesús, muchos lo seguían cuando multiplicaba el pan, cuando hacía milagros, cuando todo era impresionante. Pero cuando habló palabras difíciles, cuando confrontó el corazón, muchos se alejaron, no porque no creyeran en él, sino porque su fe no estaba preparada para sostener la verdad. Esto revela algo importante. No toda fe resiste la verdad completa. Algunas solo existen mientras las cosas son favorables, mientras no hay confrontación, mientras no hay cambio real que hacer. Pero cuando llega el momento de rendirse completamente, esa fe desaparece. La transformación real no ocurre solo en lo que haces, ocurre en lo que deseas. Cambia lo que amas, cambia lo que buscas, cambia lo que toleras. Ya no es solo evitar lo malo, es que lo malo deja de tener atractivo. Y eso no se logra con esfuerzo, es el resultado de un corazón que ha sido tocado profundamente. Hay una diferencia entre alguien que lucha contra el pecado y alguien que ha perdido el deseo de vivir en él. La lucha puede ser constante, puede ser real, pero el deseo revela la raíz. Y cuando la raíz cambia, todo lo demás comienza a alinearse poco a poco. La fe superficial puede imitar comportamientos, puede parecer correcta, puede adaptarse, puede incluso impresionar a otros, pero en momentos de soledad, en decisiones ocultas, en pensamientos internos, revela su verdadera naturaleza, porque lo que no ha sido transformado, eventualmente se manifiesta. La fe verdadera no necesita ser sostenida por presión externa. No depende de que alguien esté mirando, de que haya una consecuencia inmediata. Vive desde adentro hacia afuera. Es una vida nueva que se expresa naturalmente, como un río que fluye sin esfuerzo, porque su fuente está llena. Nínive mostró señales impresionantes de cambio. Eso es innegable. Pero la gran pregunta no es cuánto cambió en ese momento, sino cuánto de ese cambio permaneció cuando el tiempo avanzó, cuando la presión desapareció, cuando la emoción dejó de ser intensa. Y en esa diferencia, entre lo que reacciona y lo que permanece, se encuentra una verdad que no siempre es fácil de aceptar, pero que tiene el poder de revelar el estado real de cualquier corazón. El tiempo pasó, y con él, el eco de aquel clamor comenzó a desvanecerse lentamente en las calles de Nínive. Lo que un día fue urgencia se transformó en rutina. Lo que antes provocaba lágrimas, ahora parecía un recuerdo lejano. Y en ese cambio silencioso, casi imperceptible, se escondía una verdad que nadie quería enfrentar. La transformación que no se sostiene revela su verdadera naturaleza con el tiempo. No ocurrió de un día para otro. No hubo un momento exacto donde todo se quebró nuevamente. Fue más sutil que eso, como una grieta que comienza pequeña, casi invisible, pero que con el paso del tiempo se expande hasta romper por completo la estructura. Así fue el regreso de Nínive, no como una explosión, sino como un desliz lento hacia lo que ya existía en su interior. La historia lo confirma. Años después, los profetas hablaron nuevamente sobre esa ciudad, pero ya no como un ejemplo de arrepentimiento, sino como un símbolo de corrupción restaurada. Lo que parecía haber cambiado, volvió a su forma original. Y eso no ocurrió por falta de oportunidad, ocurrió por falta de transformación real. Hay algo profundamente revelador en esto, porque demuestra que una experiencia con Dios, por más intensa que sea, no garantiza una vida transformada si no toca la raíz. Es como pintar una pared agrietada. Desde lejos se ve nueva, limpia, perfecta, pero la grieta sigue ahí, creciendo en silencio, esperando el momento de volver a mostrarse. En el libro del profeta Nahum, Nínive es descrita nuevamente, pero esta vez no como una ciudad que clama a Dios, sino como una ciudad llena de mentira, de violencia, de saqueo.
Es como si todo lo vivido antes nunca hubiera existido, y eso genera una pregunta inevitable. ¿Qué fue lo que realmente cambió en aquel primer momento? Jesús dijo algo que conecta directamente con esta realidad. Habló de un espíritu que sale de una persona, pero al no encontrar descanso, regresa y encuentra la casa barrida y adornada, pero vacía. Entonces vuelve con otros peores, y el estado final es peor que el primero. No porque la limpieza haya sido mala, sino porque nunca hubo una ocupación verdadera del interior. Nínive fue barrida, ordenada, transformada en apariencia, pero no permaneció llena de una vida nueva. Y cuando eso ocurre, el vacío se convierte en una puerta abierta para que lo antiguo regrese con más fuerza. No es solo una recaída, es una revelación de lo que nunca fue completamente cambiado. Es como un campo que se limpia de malas hierbas, pero no se siembra nada nuevo. Durante un tiempo, se ve limpio, ordenado, prometedor, pero tarde o temprano, lo viejo vuelve a crecer, porque la naturaleza del terreno no fue transformada, solo fue controlada por un momento. Esto no es solo una historia antigua, es una advertencia viva, porque muchas personas han vivido momentos de cambio, de acercamiento a Dios, de decisiones importantes, pero con el tiempo, todo vuelve a su estado anterior. No porque Dios haya fallado, sino porque la raíz nunca fue entregada completamente. El problema no es comenzar, es permanecer. No es sentir, es ser transformado. Porque lo que es real en Dios no depende de la emoción del momento, sino de una obra interna que continúa incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no hay presión, incluso cuando la vida vuelve a la normalidad. En el contexto de la época de Jesús, había grupos que parecían profundamente espirituales, dedicados, disciplinados, pero su interior no reflejaba esa misma realidad. Por eso Él los confrontaba con firmeza, no por lo que hacían, sino por lo que no habían permitido que Dios hiciera dentro de ellos. Nínive se convirtió en un ejemplo silencioso de esto, no por lo que hizo en su momento de arrepentimiento, sino por lo que reveló después. Porque el verdadero estado del corazón no se mide en el momento de crisis, se revela en el paso del tiempo. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente personal, porque no se trata solo de observar lo que ocurrió con otros, se trata de mirar hacia adentro, de preguntarse qué ha cambiado realmente y qué solo ha sido ajustado por un momento. Hay cambios que impresionan a los demás y hay cambios que transforman el alma. Los primeros pueden ser visibles, rápidos, impactantes, pero los segundos son profundos, constantes y verdaderos, y solo uno de ellos tiene el poder de permanecer. Y cuando esa diferencia se revela, cuando el tiempo expone lo que era temporal, queda en evidencia una verdad que no puede ser ignorada. No todo lo que parece transformación lo es realmente. Hay una pregunta que comienza a latir con fuerza cuando la historia de Nínive se asienta en el corazón. Si una ciudad entera pudo reaccionar con tanta intensidad, ¿por qué no permaneció transformada? Y la respuesta no está en un solo detalle, sino en un conjunto de realidades profundas que revelan cómo funciona el corazón humano cuando se enfrenta a Dios. Muchos creen, pero no cambian, porque su fe nace del impacto, no de la entrega. Es como alguien que corre cuando escucha un trueno, pero no porque ama la luz, sino porque teme la tormenta. El miedo puede provocar movimiento, pero no siempre produce transformación. Y cuando el miedo desaparece, la persona vuelve exactamente al mismo lugar donde estaba antes. Hay quienes se acercan a Dios en momentos de crisis, cuando todo se desmorona, cuando la vida golpea fuerte, cuando el alma se siente sin salida. En esos momentos, la fe parece intensa, real, urgente, pero cuando la tormenta pasa, esa misma fe comienza a enfriarse, como una brasa que no fue alimentada con fuego verdadero. Esto no es algo nuevo. En el libro del Éxodo, el pueblo de Israel vio milagros impresionantes, cruzó el mar,
fue alimentado en el desierto, pero aún así, en muchos momentos, su corazón dudaba, se quejaba, regresaba mentalmente a lo que había dejado atrás, no porque no hubieran visto a Dios, sino porque no habían permitido que Él transformara completamente su interior. Otro motivo por el cual muchos creen pero no cambian es porque quieren a Dios sin rendirse a Él. Quieren la paz, pero no la transformación. Quieren la bendición, pero no la obediencia. Es como querer cosechar frutos sin haber plantado la semilla, o como querer luz sin estar dispuesto a salir de la oscuridad. La entrega real implica soltar el control, y eso es lo que más cuesta, porque el ser humano quiere añadir a Dios a su vida, pero no siempre quiere que Dios sea el centro de ella. Quiere incluirlo, pero no quiere que lo gobierne. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia todo. Jesús contó una historia que revela este conflicto interno. Habló de un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo, y al reconocer su valor, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. No negoció, no dudó, entendió que el valor del tesoro justificaba cualquier entrega. Muchos creen en ese tesoro, pero no están dispuestos a soltar lo que tienen para poseerlo completamente. Quieren añadir el tesoro a lo que ya poseen, pero no entienden que ese tesoro requiere todo. Y mientras esa entrega no ocurre, la transformación no puede ser completa. También existe otro factor silencioso, el orgullo. Un orgullo que no siempre es visible, pero que impide que la persona se rinda completamente. Es la voz interna que dice: yo puedo solo, no necesito cambiar tanto, esto no es tan grave. Y esa voz, aunque parezca pequeña, bloquea el acceso a una transformación profunda. Hay personas que creen en Dios, que hablan de Él, que incluso defienden su existencia, pero viven como si Él no tuviera autoridad sobre sus decisiones. Es una fe dividida, fragmentada, que reconoce a Dios en palabras, pero no en acciones. Es como construir una casa sobre arena. Desde afuera puede parecer sólida, bien estructurada, incluso hermosa. Pero cuando vienen las pruebas, cuando el viento sopla fuerte, cuando las circunstancias presionan, se revela lo que no estaba firme desde el principio. La transformación real requiere algo más que emoción, más que conocimiento, más que intención. Requiere una rendición total del corazón, no parcial, no temporal, no condicionada, total. Y eso es lo que muchos evitan, incluso sin darse cuenta. En la época de Jesús, había personas que estaban cerca de Él físicamente, que escuchaban sus enseñanzas, que veían sus milagros, pero no todos fueron transformados. La cercanía no garantiza cambio. La exposición no produce transformación si el corazón no se abre completamente. Nínive reaccionó con fuerza, con intensidad, con una respuesta que sorprendió incluso al profeta. Pero con el tiempo quedó en evidencia que esa reacción no fue suficiente para sostener una vida completamente transformada. Y eso revela algo que va más allá de la historia, revela una condición humana que sigue presente hoy. Porque creer puede ser el comienzo, pero sin entrega, sin raíz, sin transformación interna, ese comienzo nunca llega a convertirse en algo que permanezca. Y ahí, en ese punto exacto, es donde se define la diferencia entre una fe que impacta por un momento y una fe que cambia toda una vida. Hay una forma de saber si algo es real: observar lo que permanece cuando nadie está mirando, no en el momento de emoción, no en el instante de impacto, sino en la continuidad silenciosa de la vida. Así también ocurre con el nuevo nacimiento. No es solo un evento que se recuerda, es una vida que se evidencia. Una persona que ha nacido de nuevo no se define por lo que dice en público, sino por lo que desea en secreto. Porque cuando Dios transforma el corazón, cambia la fuente de donde nacen las decisiones. Ya no se trata solo de hacer lo correcto, sino de querer lo correcto, incluso cuando nadie lo exige. Es como un río que cambia de dirección.
No es solo la superficie la que se mueve, es la corriente interna la que ha sido redirigida, y esa nueva dirección comienza a afectar todo lo que toca: pensamientos, palabras, acciones, prioridades. No de forma perfecta, pero sí de forma real. En las Escrituras se habla de un corazón de piedra que es reemplazado por un corazón de carne. No es una mejora, es un cambio de naturaleza. El corazón de piedra resiste, ignora, se endurece. El corazón de carne siente, responde, se inclina hacia Dios. Esa es una de las señales más profundas del nuevo nacimiento. Quien ha nacido de nuevo comienza a experimentar una sensibilidad diferente. Cosas que antes no generaban incomodidad, ahora pesan. Actitudes que antes eran normales, ahora generan conflicto interno. No porque alguien lo esté vigilando, sino porque algo dentro ha cambiado. También aparece un hambre nueva, un deseo por Dios que no nace de la obligación, sino de una atracción real. Como alguien que ha probado agua después de mucho tiempo en el desierto y ahora sabe que no puede vivir sin ella. Esa sed espiritual no se impone, surge naturalmente. Jesús dijo que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen, no porque estén obligadas, sino porque reconocen quién les da vida. Esa conexión no es externa, es interna. Es una relación que no depende del momento, sino de una identidad nueva que ha sido formada. Hay otra señal que no siempre es cómoda, pero es esencial: el rechazo al pecado. No en el sentido de nunca fallar, sino en el sentido de no poder vivir en paz con lo que está mal. Hay una lucha, sí, pero también hay una dirección clara. Ya no hay acuerdo con lo que antes dominaba. Es como alguien que ha salido de una habitación oscura hacia la luz. Puede recordar la oscuridad, puede incluso volver por un momento, pero ya no puede vivir ahí como antes, porque ahora conoce la luz. Y ese conocimiento cambia todo. El nuevo nacimiento también se manifiesta en la perseverancia. No es una fe que depende del ánimo, de las circunstancias o de las emociones del momento. Es una fe que continúa, que se levanta, que sigue adelante incluso cuando no es fácil, porque su raíz no está en lo externo, está en lo profundo. En el contexto de la vida diaria, esto se ve en decisiones pequeñas, en cómo alguien responde cuando nadie lo ve, en cómo actúa cuando tiene la oportunidad de hacer lo incorrecto sin consecuencias visibles, en cómo piensa cuando está solo. Ahí es donde se revela lo que realmente ha cambiado. Hay personas que han aprendido a comportarse correctamente, que han adoptado hábitos positivos, que han ajustado su forma de vivir, pero eso no siempre es evidencia de un nuevo nacimiento, porque el comportamiento puede ser modificado sin que el corazón haya sido transformado. El nuevo nacimiento no es solo dejar cosas, es recibir una vida nueva. Es como pasar de ser un árbol seco a uno vivo. El árbol seco puede ser pintado, decorado, incluso puede parecer bonito por fuera, pero no produce fruto. El árbol vivo, aunque no sea perfecto, inevitablemente da fruto con el tiempo. Y ese fruto no siempre es inmediato, pero es constante. Amor, paz, paciencia, dominio propio, no como una lista que se cumple, sino como una evidencia de que algo dentro está creciendo. No es perfección, es transformación progresiva. Cuando estas señales comienzan a aparecer, no como una obligación, sino como una consecuencia, se hace evidente que algo profundo ha ocurrido. No es una emoción pasajera, no es una reacción momentánea, es una vida nueva que ha comenzado desde lo más profundo del alma. Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse, como si el tiempo mismo hiciera una pausa para obligarte a mirar hacia adentro. No hay distracciones suficientes, no hay excusas que sostengan el peso de la verdad. Solo queda una pregunta, clara, directa, imposible de evitar. ¿Qué vas a hacer con lo que ahora sabes? La historia de Nínive ya no está frente a ti como un relato lejano. Se ha convertido en un espejo, un reflejo que no acusa,
pero que revela. Porque después de ver lo que ocurrió, después de entender la diferencia entre reaccionar y ser transformado, ya no es posible permanecer en la misma posición sin tomar una decisión. Hay decisiones que parecen pequeñas en el momento, pero que definen el rumbo de toda una vida. No se anuncian con ruido, no vienen acompañadas de señales visibles, pero marcan una línea invisible entre lo que eras y lo que puedes llegar a ser. Y esta es una de ellas. No se trata de hacer algo espectacular. No se trata de demostrar nada a nadie. Se trata de una rendición interna, silenciosa, pero total. Como cuando alguien suelta algo que ha sostenido por años, no porque le obliguen, sino porque finalmente entiende que no puede seguir cargándolo. Jesús habló de un camino estrecho, uno que pocos encuentran. No porque esté escondido, sino porque requiere una decisión que muchos no están dispuestos a tomar. Es un camino que no se recorre con apariencia, sino con entrega, no con palabras, sino con verdad. Imagina a alguien que está al borde de un río caudaloso, sabiendo que al otro lado hay vida, hay propósito, hay paz. Pero para cruzar, tiene que soltar todo lo que lleva encima. No puede cruzar cargando lo mismo, y ahí en ese instante se define todo. Porque no es la distancia lo que lo detiene, es lo que no está dispuesto a soltar. La fe verdadera no es solo creer que el otro lado existe, es decidir cruzar. Es dar el paso, incluso cuando no tienes todas las respuestas, incluso cuando hay incertidumbre, incluso cuando implica dejar atrás lo que te resulta familiar. Porque sabes que lo que hay delante es más real que lo que dejas atrás. Hay personas que han estado cerca de esa decisión muchas veces. Han sentido el llamado, han percibido la verdad, han reconocido que algo necesita cambiar, pero siempre han pospuesto ese momento. Como si el tiempo fuera infinito, como si siempre hubiera otra oportunidad, pero la verdad es que hay momentos que no regresan, instantes donde el corazón está más abierto, más sensible, más dispuesto, y si se ignoran, poco a poco esa sensibilidad comienza a apagarse. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón se acostumbra a no responder. En la época de los profetas, había llamados que eran urgentes, no porque Dios estuviera desesperado, sino porque el tiempo del hombre es limitado. Cada oportunidad es una puerta, y no todas permanecen abiertas para siempre. Este no es un llamado basado en el miedo, es un llamado basado en la verdad. Porque no hay nada más peligroso que vivir creyendo que todo está bien, cuando en realidad algo esencial aún no ha sido transformado. La decisión que está delante de ti no es emocional, es espiritual. No depende de lo que sientes en este momento, sino de lo que eliges hacer con lo que has comprendido. Es una respuesta que nace desde lo más profundo, donde nadie más puede ver, pero donde todo comienza. No necesitas entenderlo todo, no necesitas tener todas las palabras correctas, solo necesitas estar dispuesto a rendirte, a abrir el corazón, a dejar que Dios haga lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Porque el nuevo nacimiento no es algo que tú produces, es algo que tú permites. No es una construcción humana, es una obra divina que comienza cuando el corazón deja de resistirse. Y en este punto, donde todo ha sido revelado con claridad, donde la diferencia ya no puede ser ignorada, donde la verdad ha tocado algo profundo dentro de ti, la única pregunta que queda es una, que solo tú puedes responder. Hay momentos en los que el alma entiende algo que las palabras apenas alcanzan a describir, como si una luz suave comenzara a encenderse dentro, iluminando espacios que siempre estuvieron ahí, pero que nunca habían sido vistos con claridad. Todo lo que has escuchado no es solo información, es una invitación a ver tu vida desde una perspectiva más profunda, más real, más eterna. La historia de Nínive no fue contada para señalar a otros, sino para revelar algo dentro de ti. Cada escena, cada advertencia, cada silencio, cada reacción, ha sido como un espejo colocado frente al corazón, mostrando no lo que aparentas,
sino lo que realmente eres cuando nadie está mirando. Tal vez ahora entiendes por qué no basta con creer, por qué una emoción no puede sostener una vida, por qué un momento no define un destino. Porque la verdadera transformación no ocurre en la superficie, ocurre en lo más profundo, donde solo Dios puede llegar. Todo este mensaje ha sido como el trabajo de un alfarero paciente, que toma el barro con cuidado, lo moldea, lo presiona, lo ajusta, no para destruirlo, sino para darle una forma nueva. Y aunque ese proceso a veces incomoda, es la única manera de crear algo que realmente tenga valor y propósito. En el libro de Jeremías se describe cómo el alfarero trabaja con el barro, y cuando algo no queda como esperaba, no lo desecha, lo vuelve a formar. Esa es la gracia que está disponible para ti. No importa cuántas veces hayas intentado cambiar, no importa cuánto sientas que has fallado, mientras estés dispuesto, el proceso puede comenzar de nuevo. Porque Dios no está buscando perfección inmediata, está buscando un corazón dispuesto. Un corazón que no se esconda, que no se justifique, que no se cierre. Un corazón que diga, aunque sea en silencio, haz en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y cuando ese tipo de rendición ocurre, algo comienza a cambiar de verdad. No de forma ruidosa, no de manera espectacular, sino como una semilla que crece en silencio bajo la tierra, desarrollando raíces que nadie ve, pero que sostendrán todo lo que vendrá después. Tal vez no lo sientas todo de inmediato, tal vez no tengas todas las respuestas ahora mismo, pero si algo dentro de ti ha sido tocado, si hay una inquietud que no estaba antes, si hay una claridad que comenzó a formarse, entonces algo ya ha comenzado. Hay personas que pasan toda su vida sin detenerse a escuchar este tipo de verdad. Viven, avanzan, logran cosas, pero nunca miran hacia adentro con honestidad. Tú has tenido ese momento, y eso, por sí solo, ya es un regalo que no todos reciben. Por eso es importante que no dejes que esto se pierda. Así como un fuego necesita ser alimentado para no apagarse, tu espíritu necesita ser nutrido con verdad, con dirección, con palabras que lo mantengan despierto. Y este espacio puede ser una de esas fuentes, un lugar donde seguir recibiendo claridad en medio del ruido del mundo. Si en tu interior sientes que este tipo de mensajes te ayudan, que te acercan, que te despiertan, entonces quédate conectado a este camino, no por rutina, sino por propósito. Porque cada palabra que recibes con un corazón abierto tiene el poder de moldear tu vida de formas que aún no puedes imaginar. Y hay algo hermoso en compartir ese momento con otros, en saber que no estás solo, que hay más personas sintiendo, buscando, despertando al mismo tiempo. Por eso, cuando dejes una frase como «Hoy decido una fe verdadera», no será solo un comentario, será una declaración, una marca visible de algo invisible que está ocurriendo dentro de ti. Porque las palabras tienen peso cuando nacen desde el corazón. No son solo letras, son decisiones, son pasos, son semillas que, con el tiempo, producen fruto. Y declarar algo así es comenzar a caminar en esa dirección, incluso si el camino aún no está completamente claro. Recuerda esto con calma, con paz, sin presión. No estás siendo llamado a una religión, estás siendo invitado a una transformación. No a parecer diferente, sino a ser diferente desde lo más profundo. Y eso no es una carga, es una liberación. Y mientras esta verdad se asienta dentro de ti, mientras el ruido disminuye y la claridad toma su lugar, queda una certeza suave, firme, silenciosa, como una presencia que no necesita hacer ruido para ser real. Dios no está lejos, está más cerca de lo que imaginas, esperando no una reacción, sino un corazón dispuesto a ser completamente transformado.